título. Aunque el título no es inspirado por el Espíritu Santo, sí nos da un récord de lo que se va a hablar en ese capítulo. Entonces diga conmigo, ¿qué título les aparece allí? 3. Todo tiene su tiempo. Vuélvamelo a decir. Todo tiene su tiempo. Es la ley de la termodinámica. ¿Sabían eso, no? Que Eclesiastés 3 es la ley de la termodinámica. Nace, crece, se reproduce y muere. Es la ley de la termodinámica. Y Eclesiastés 3 es la ley de la termodinámica de Yeshua. Y vamos a relacionar la termodinámica de Yeshua, su regreso, con la fiesta del Eterno. ¿Están conmigo? Entonces, papel y lápiz y vamos a entender el tema del día de hoy. No sé cómo lo podría yo agrandar. Bueno, por lo visto no puedo. Ah, sí. ¿Cierto? Ahora sí. Bueno, lo primero que debemos mencionar en esta tremenda fiesta que es hebrea. Por favor, coloque la palabra hebrea en Eclesiastés 3. Mencione la palabra hebrea porque todo lo que la Biblia habla, lo habla en términos hebreos. La Biblia no es escrita de una manera diferente, sino en términos hebreos. Por eso tenemos hebraísmos. Un hebraísmo, me voy a preparar morada en el cielo. Eso se llama un hebraísmo. No es que Adonai te va a construir una casa en el cielo. Es un hebraísmo. Me voy a preparar el lugar para regresar. Entonces, cuando es un hebraísmo, la gente toma la palabra y dice, entonces nos están preparando y arriba yo ya tengo un cuarto separado que dice fulano de tal. No. ¿Amén? ¿Es claro? Es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces, la palabra hebrea para fiesta es la palabra moed. Por eso, en el cuarto día, las señales, la palabra que dice voy a hacerle las lumbreras es moed, señales. Entonces la palabra para fiesta es muy importante, separada de la palabra fiesta normal de nosotros, y hay que hacerle una auditoría muy importante a esa palabra porque es moed. Esta palabra se basa en una raíz muy importante que decimos que es el tiempo señalado, o sea, la raíz de la palabra señal. Es una señal. Diga conmigo, las fiestas del Eterno son señales. Acuérdense que la semana entrante voy a hacer recapitulación. Yo digo, ¿qué son las fiestas del Eterno? Y ustedes me tienen que contestar, señales, moed. La mejor palabra para describir las convocatorias del Eterno es moed. Porque fiesta también hay fiestas paganas. Entonces, distínganlas de la palabra de las fiestas del Eterno. ¿Bien? Ahora, otras palabras hebreas para las fiestas del Eterno son mikra. Mikra es la palabra correcta para pronunciar y significar convocar gente. Ninguna de las fiestas son para convocar gente individual. ¿Están conmigo, verdad? Por eso nunca la asamblea de Adonai se trata de gente individual. Adonai trata con un pueblo. Por eso cuando la gente dice, yo ya no necesito congregarme porque yo me congrego solo, no existe llaneros solitarios. En la Biblia y en la Torá existe mikra, convocar un pueblo. Adonai no está de acuerdo con los kusumbos solos. Adonai no está de acuerdo con el llanero solitario. Adonai está de acuerdo con un pueblo que se convoca. Por eso se llama mikra, convoca al pueblo. ¿Están conmigo, verdad? Entonces,
todo lo que nosotros vamos a hablar está en Levítico capítulo 23, que son el reloj de Adonai en la tierra. Ese Levítico 23 es el resumen claro de todas las convocatorias de Adonai y que estableció, y diga la palabra, que ordenó. No que a mí me parece si voy, no a mí me parece si me parece, sino lo que Él ordenó celebrar. O sea que nosotros no tenemos alternativa de cambio. O sea, nosotros no podemos decidir si nos parece o no nos parece. ¿Van conmigo, verdad? Muy bien. Entonces, la primera moed mencionada es Shabbat. ¿Dónde está en la menora? Es la base de la menora. El Shabbat es la base, lo que... Permíteme tu menora, por favor, hijo. Entonces, el Shabbat es la base de esa menora. Gracias. Sin esta base, no podríamos subir en cada área de la celebración. ¿Van conmigo? El Shabbat es la base. Por eso se dice el alfa y la omega, el alef y el taf. Permítemela, préstamela, por favor, mientras el ejemplo. Entonces, Ezequiel dice que lo primero que Adonai nos enseñó a convocar es Shabbat. ¿A quién? A Adán y a la varona. Los puso a descansar en Shabbat. ¿Van conmigo, verdad? Entonces cuando la gente dice, no, Shabbat es de los judíos, discúlpeme, la ignorancia tiene cara, hay que leer la Biblia. Vamos a la Biblia y vamos a leer allá cuando Adonai envió a Adán y a la varona a descansar en el sexto día en la tarde y luego los mandó hasta el séptimo día en la tarde y cerró Shabbat y lo santificó. Yo he hablado mucho sobre esto. Yo creo que ustedes ya tienen clarísimo lo que significa haber comenzado Shabbat en el huerto del Edén y haber santificado Shabbat en el huerto del Edén. El séptimo día quedó santificado cuando ya cerró la tarde, que se llama Havdalah. Y el comienzo de Shabbat es Kabbalat Shabbat. ¿Están conmigo, verdad? Comienzo y final de Shabbat. Y lo santificó. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, vamos a entrar en ese momento donde Adonai establece el Shabbat semanal. Y la teología progresista, ahora le voy a colocar otro nombre, la teología progresista de las raíces hebreas inventó que Shabbat caía según el orden de Rosh Hodesh. Entonces, si Rosh Hodesh caía un domingo, Shabbat tenía que celebrarse martes, miércoles, jueves, el otro sábado. Pero si caía un lunes, el lunes. Y si caía un martes, entonces sucesivamente se iba corriendo. La sabiduría de teología progresista que se llama Shabbat lunar. Pero la Biblia no nos habla de eso. Yo di una enseñanza aquí, les hablé acerca de lo que era la luna, de todo su proceso. Ok. Entonces, el Shabbat fue colocado para beneficio del hombre. Pero el Señor del Shabbat es ¿quién? Jesús. Fue colocado para beneficio del hombre. Entonces, ¿se imagina a nosotros sin un Shabbat? Si Adonai no hubiera establecido Shabbat, nadie se congregaría hoy en día. Todo el mundo estaría trabajando 7 días a la semana, mejor dicho, perdidos en todo lo que es el mundo. Sin un Adonai estaríamos ateos a esta época de la historia de la humanidad. Bien, comencemos, pues voy a hacer un resumen para llegar a mi tema. Las fiestas de primavera vienen en el conjunto de las fiestas que Adonai estableció y están en el libro de Éxodo capítulo 12. Están todo lo que son las fiestas de primavera. Y le dijo, instruye. O sea, diga conmigo, nos mandaron a aprender.
Porque la palabra instrucción, es decir, enséñales a comenzar el calendario que voy a establecer con ellos en la salida de Egipto. O sea, enséñales que va a haber salida y enséñales que va a haber un comienzo. Disculpen, ya no había comienzo. Ya lo he enseñado esto. Ustedes ya lo vieron y en el ayuno de Yom Teruah lo van a volver a recordar porque todos de mente muy olvidadiza y se nos olvidan conceptos. Por eso hay que repetirlos. Por eso la Torah es repetitiva, para que nosotros aprendamos el concepto. ¿Amén? Y se enséñales a guardar esas convocatorias y cómo las van a hacer. Y entonces dice, hay un calendario religioso que establece el comienzo de nuestras convocatorias del Eterno, y hay un calendario civil que establece todo lo relacionado a los años de jubileo y al tiempo desde la creación de Adán y la varona, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y les voy a decir algo. Hoy les voy a demostrar proféticamente cómo Adonai estableció los tiempos. Y ustedes hoy, y les voy a contar una noticia más profunda. Hace unos 14 años atrás exactamente, yo me presenté aquí y les dije, hay una señal en el cielo confirmado de que Betula es una constelación, y esa constelación ya se formó en el cielo, y esa era una señal de que los tiempos estaban comenzando a establecerse. Hace 14 años en los dos los 7 años en los dos Shemitas, primer Shemitah, segundo Shemitah, de esos Shemitas, o sea, de los 7 años, vimos cómo se formó la constelación de Betula, la mujer embarazada que estaba lista con dolores de parto, y vimos, el mundo entero vio eso, pero no se persuadió. Y vino la pandemia. 7 años después llegó la pandemia. Les voy a decir, hace 1 año y medio atrás les grabé una enseñanza que no encuentro. Si alguno de ustedes tiene el link, por favor avíseme. No sé si lo ha visto, si de pronto lo descargó, si de pronto lo tiene. Gracias, le agradecería que me la enviara, que es la de la Agenda 2030. Se las di, se las enseñé. YouTube la bloqueó y no la tengo. Y la necesito. ¿Por Zoom? No la encuentro. Necesito a alguien. No. Es una enseñanza que les di en la 2030 y les dije, tal fecha, preparémonos. Hoy les voy a mostrar la fecha. Hoy les voy a hablar de cosas sobrenaturales. Bien, entonces 4 fiestas, 4 Moedim que Adonai dijo que se iban a cumplir. No vaya a perder de vista esto. 4 convocatorias que Adonai dijo se van a cumplir. ¿Se cumplieron? Yeshua cumplió las 4 convocatorias. Las convocatorias apuntaron a Yeshua totalmente, ¿cierto? Pero las otras 3 son las más complicadas. Porque en las 4 primeras el anticristo no se presentó. Yeshua fue el Cordero Pascua, Yeshua fue el Matzah, Yeshua se confirmó la resurrección, Yeshua es el Shavuot, todo se cumplió. Pero en las últimas 3 se complica la situación. Porque en las últimas 3 Yeshua regresa, pero también tenemos el regreso del anticristo. O la aparición del anticristo, el antimachía. Y entonces ahí se complica la situación, porque quien no conoce de las 4 primeras jamás va a entender las 3 últimas. Y posiblemente se van a dejar engañar por las 3 últimas. Porque las 3 últimas son Yom Teruah, hay un rey y también va a haber un antirrey. Hay
una reconvocatoria de Yom Kippur y también va a haber una profanación en Yom Kippur. Y va a haber una celebración como si fuese la fiesta del milenio en las naciones, porque todo va a apuntar a una guerra mundial. Y voy a estar hablando sobre eso en las próximas lecciones. Y necesito que estén atentos a esto, porque esto nos conviene a todos entender los tiempos. Bien, Yeshua entonces viene como nuestro Pesaj y muere en una estaca de ejecución. Vemos el cumplimiento de igual manera tras recibir la salvación mediante la sangre de Yeshua, que es el Cordero Yahweh, que quitó el pecado del mundo. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Tú y yo hoy no llevamos la mancha del pecado. ¿Cuántos dicen gloria al Eterno? Uy, eso es. ¿Usted sabe lo que eso significa? Usted no deje que el enemigo le vaya a colocar a usted un dardo de muerte. Usted ya no tiene la mancha del pecado. Eso lo hace a usted redimido por la sangre del Cordero. Usted puede estar en ese cuerpo pecador, pero usted ya no tiene la mancha del pecado. Ese es el misterio más grande de la vida. Usted frente a Adonai, usted dice: pastora, pero yo todavía no estoy como muy bien con Adonai. Pero el Señor te dice: pero mi sangre te justifica y mi sangre te ha limpiado. Y yo ahora me presento ante el Padre y digo: Padre, este está justificado por la sangre. Amén. ¿Está conmigo? Dígame un amén. Diferente es la iniquidad y la transgresión, que eso es con lo que lidia el cuerpo del ser humano. Pero la salvación es salvación. Van conmigo, ¿verdad? De esto se tiene que hablar muy bien, amados, porque como hay tanta herejía puesta, entonces, no, que si se portó mal, entonces el Padre dice: no, quítele la salvación y vuélvanle a colocar la mancha. No existe eso. La Biblia dice: el salvo es salvo. Bien, el salvo. Aclaro el concepto. Muy bien. Entonces luego viene la convocatoria de Hamatzah, es donde el viejo hombre, la levadura, todo lo que es la renovación del ser humano, todo lo que tiene que ver con el Cordero de Pascua que quitó el pecado, pero que ahora va a empezar una renovación y nos va a empezar a limpiar el Hametz. Y el proceso es duro cuando nos van a empezar a quitar el Hametz. Sales de ahí y entras al mikve, no por salvación, porque ya fuiste salvo. Tú no haces mikve o bautismo para salvarte, porque tú ya fuiste salvo. Si tú dices: ay, yo me voy a ir a bautizar para limpiar mis pecados, no entendiste la salvación. ¿Me hago entender? El bautismo, el mikve, no es salvación, es purificación. ¿Están conmigo? Es confesión, es pública de que tú crees que Yeshua HaMashiach es tu Adonai. Amén. Eso es salvación. Muy bien. Y luego pasamos a la convocatoria de Bikurim, donde debe celebrarse y donde es el momento de conocer que Yeshua, nuestro Mashiach, resucitó. Y si no creemos que Yeshua resucitó, en vano es nuestra fe. ¿Sí o no? O sea, si nos quedamos con que murió, pero no creemos que resucitó, en vano nuestra fe. La gloria de Adonai, la resurrección es lo que lo cambia todo. Porque si nos quedamos con la muerte, sin entender la resurrección, entonces no seremos resucitados juntamente con Él. El que no cree en la resurrección no puede creer que en el día de la transformación, de la transfiguración, unos que están durmiendo serán transformados, resucitados. Los que estemos vivos seremos transformados. Eso es resurrección. ¿Van conmigo? Díganme una vez. Muy bien. Ahora, esa es la promesa de la resurrección. Eso es lo que nosotros creemos, que al final de los tiempos todos nos uniremos a Él y tendremos cuerpos gloriosos y nuevos de resurrección. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Recuerden, vuelvo a repetir, no vamos para el cielo. ¿Sí o no? Entendiendo esto, hay un trono y en ese trono reina Adonai. Y entendiendo que cuando decimos la figura, vamos para el cielo, entendemos que es la Nueva Jerusalén. ¿Sí o no? Muy bien. Ok. A partir de ese día de Bikurim, Adonai ordena al pueblo que cuente 7 semanas hasta la fiesta de Shavuot, que en hebreo, Shavuot, en español, Pentecostés, y nos lleva a un proceso de purificación para recibir nuestra Kadosh Torah. Allí es donde se derramó el Ruach HaKodesh. ¿Sí o no? Pregunto, ¿aquí termina la historia? Pero miren, escúcheme. A ver, hagamos un análisis. ¿Cómo se llama cuando uno va a retroceder el tiempo? Retroactivo, eso. Me gustan las palabras. Retroactivo. Cuando nosotros estábamos en la vieja data, para que nadie se ofenda, nosotros llegábamos hasta aquí y nos decían: tú eres salvo, venga a la iglesia, cante, aleluya, aleluya, santo, santo, pórtese bien, para que no hagan al infierno. Y esa era nuestra vida, ¿sí o no? Y uno decía: ¿y no hay más? O sea, esto es todo. Pero cuando uno llega a Torah, se encuentra con que no es todo, con que toda la historia no nos la contaron completa. Hoy se las voy a contar completa. Hoy vamos a conocer qué nos faltó contar en la historia de nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos empezar a seguir? ¿Y por qué la historia tiene que ser completa? Desde Bereshit hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la muerte. Entonces la gente dice: vayan y compartan el evangelio. Sí, pero es que el evangelio tiene que ser completo. Porque el evangelio que recibimos en algún tiempo fue un evangelio a medias. Nos quedamos con la salvación y no entendimos nada más para dónde vamos. Y eso es el proceso que queremos terminar hoy, y que el Padre está interesado, que el enemigo se ha querido meter en esta área para que no conozcamos el paquete completo. Entonces vamos a conectar los tiempos para que sepamos dónde estamos, ¿verdad? Cómo la sangre del Cordero tiene que ver en las 3 últimas fiestas. ¿Cómo la sangre del Cordero se va a relacionar? ¿Y por qué el enemigo está tan empeñado hoy en día en que tú y yo no conozcamos lo que va a pasar? ¿Y por qué el enemigo está oscureciendo la figura de Yeshua a través del tiempo? La está oscureciendo. Nos decían en la conferencia este fin de semana que estuvimos, ¿cuántos de ustedes, estaba en una conferencia de solo hispanos, dicen: ¿cuántos de ustedes creen en la Biblia? Y nosotros: pues todos, sí, creemos que la Biblia es el poder de Adonai y todo. Dijo: bueno, tengo noticias para ustedes: el 37% de los estadounidenses no cree que la Biblia sea el poder de Adonai. Yo abrí los ojos y dije: ¿en serio? Claro, no es que hoy tenemos cualquier cantidad de corrientes. ¿No ven lo que está sucediendo en este momento en el adoctrinamiento de las universidades? Están manejadas por comunidades musulmanas. Se dice que para el año 2040 ¿estoy bien? 2042 estaremos gobernados por presidentes musulmanes, senado musulmán, congreso musulmán, y las escuelas y los estudios y todo será basado en lo musulmán.
Ajá, sí, señora. La Biblia dice que eso va a suceder. Y nosotros tenemos que ser apercibidos de lo que va a suceder. Vamos a hacer una auditoría de esto para que entendamos por dónde vamos. Creo que se me están cayendo las joyas. Todo depende de esa noche. Son las cositas del vestido. Todo depende de esa noche de sangre de las puertas. ¿Te acuerdas? Cuando el padre dijo, vayan y coloquen la sangre del cordero sobre esa puerta. Y en esa auditoría que el padre quiso, estableció las 4 primeras convocatorias. Ahí está. Eso depende. Pero resulta que las 3 últimas ahora se van a relacionar en una guerra espiritual entre Yeshua, su pueblo, y el antimachía y su pueblo. Todo se va a relacionar ahí. Ustedes, amados, y gracias a Adonai, le doy muchas gracias al Padre por permitirnos estar en una congregación limpia en la enseñanza, transparente en el sentido y clarísima en lo que vamos a hacer. Pero estamos ante tiempos muy peligrosos, ante una doctrina progresista, que nos van a vender a un Jesús musulmán, a una antimachía musulmán. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos estas convocatorias y veamos a la luz de la enseñanza qué es lo que el Padre nos quiere mostrar. John Teruah. Pasémonos ahí. Vamos a entrar en esa convocatoria de John Teruah y vamos a ver por qué la profecía quiere que nosotros entendamos los tiempos. Entonces, hace mucho tiempo esa profecía quedó establecida en varios aspectos. Ya nosotros hemos visto John Teruah desde el día del reinado de la coronación del rey. ¿Se acuerda que lo vimos el año pasado y se los expliqué? Y ustedes lo van a ver en el ayuno de John Teruah para que se lo recuerde. Vamos al libro de Eclesiastés. El sabio Coelet se llama el libro de Eclesiastés. En hebreo, ¿cómo se llama el libro de Apocalipsis en hebreo? Hitgalut, muy bien. ¿Cómo se llama el libro de Hebreos? De Eclesiastés. Coelet, el sabio Coelet. Salomón escribió esto. ¿Se acuerdan que no había otros sabios sobre la tierra que entendiera tiempos? Salomón escribió este libro y ahí quedó plasmada toda la era bíblica. Toda la vamos a ver. La vamos a enseñar hoy, la vamos a descubrir y vamos a ver cómo esa era se va a desarrollar. Primero que todo, déjame explicarles algo. La suma, en Eclesiastés 3, la suma de todo más tiempo más momento nos da Ejat. O sea, todo lo que va a hablarse en Eclesiastés 3 tiene que ver con la letra Ejat, 13, 1. Y nos va llevando al 1. La suma de todo más tiempo más momento nos va a dar Ejat. Es el número 13, que eso le encanta al pastor. Eso dejémoselo al pastor, que se explica perfectamente esto. La profecía es cíclica. Todos digan, la profecía es cíclica. Perdón que les haga esto. El reloj de Adonai es cíclico. Perdón, se la desbaratamos. Cíclico, diga conmigo, cíclico. Se va moviendo y va a volver, o sea, por eso nosotros empezamos primavera, otoño, esto, lo otro, tal, volvemos, ¿sí o no? Porque es cíclica, la Torah es cíclica, se ve, la menorá es cíclica, va dando su círculo, ¿verdad? Entonces, como la profecía bíblica es cíclica, se divide en 6,000 años. Todos sabemos que hasta el día
viernes, digamos, al sexto día de la creación, son los 6 días o los 6.000 años de la creación. ¿Se acuerdan de eso? En Génesis lo enseñé, en Bereshit. Son 6.000 años de la humanidad. En 28 tiempos nos enseña el Padre la humanidad. O sea, en 28 versículos les voy a enseñar toda la historia de la humanidad en profecía bíblica. Cada tiempo tiene 214 años. Ustedes son matemáticos, yo no necesito repetir esto, ¿cierto? ¿O sí? ¿Creen que estoy muy profunda? Ok. Cartelera Luis Eduardo, por favor, ayúdame. Los 6.000 años de historia de la humanidad están plasmados de esta manera. El Padre ya tenía, a ver, cuando el Padre creó a Adán y nunca más volvió a crear, en Adán ya creó toda la humanidad, ¿sí o no? Correcto, muy bien. ¿Todos los hombres que van a existir y existirán? Sí, que no volvió a crear. Exacto. Entonces, si aquí hay 6.000 años, de aquí hasta el final hay 6.000 años. La Biblia dice, pastor, sus bolígrafos, la Biblia dice que entonces son 6.000 años que vamos a vivir en una era de humanidad. Muy bien, ya entendiste. 6.000 años de una era de humanidad. Muy bien, excelente, me encanta, ahí estamos, sí señora. Entonces esos 6.000 años, esa época, ese trazo que el Padre le da a esos 6.000 años, comienzan, cada ciclo tiene 214 años. ¿Van conmigo? ¿Sí o no? Pero son 28 ciclos, de esto a 6.000 años. ¿Ahora sí? De esto a 6.000 años, 28 ciclos. De aquí a acá, 214. De aquí a acá, 214. Así sucesivamente, ¿sí? Y cada uno de estos son 28, perdón, 1, para que no se confundan. Ay, eso no es hora. 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 28. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Sí o no? 214 años cada ciclo, pero divididos en 28, perdón, multiplicados en 28. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, porque si no, no me van a entender lo que sigue. Muy bien, ¿da cuánto? Muy bien, pero se adelantó, pastor, pero... Exacto, muy bien, está bien, excelente, entonces sí lo entendieron. ¿Alguno no lo entendió? Que calle ahora o hable para siempre, o digo al revés. Muy bien. Eclesiastés 3 tiene los 28 tiempos proféticos de la humanidad. Es la profecía que Salomón entendió y la plasmó dentro de Eclesiastés 3. ¿Ah? Eso sí es lo más difícil. Y eso es lo que necesito que entendamos hoy. Amén. Entonces bien, Coelet es el texto vamos a tomar el libro de Coelet, Eclesiastés 3:1. Y dice, todos en sus libros, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo. Todo tiene. Muy bien. ¿Nosotros sabemos el tiempo del regreso de Yeshua? Sí, sí lo sabemos. Sabemos el tiempo. Sabemos el tiempo por las Moedín. Sabemos el tiempo por las Moedín. ¿Cierto?
para acá. Ahí. Listo. Entonces, sabemos el tiempo por haber, pero lo que nosotros no sabemos es que la hora. Porque yo enseñé y les dije por qué nosotros no sabemos la hora por la luna. Nadie sabe la hora por las estaciones de la luna. Yo los enseñé y les di una clase sobre esto y les dije esto. Y ustedes, como son bien pilosos, se van a ir a ver la enseñanza. Entonces, Eclesiastés 3, ¿a dónde apunta? Si vemos que hay ciclos, que hay tiempos, que hay Moedín, que ya el Señor dijo que eran 6,000 años en la tierra, de todo este trabajo que ha habido. ¿A qué apunta? ¿Dónde apunta Eclesiastés 3? ¿Pero a qué? ¿Pero qué? O sea, nos dicen sí, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de vivir, tiempo de cantar. ¿Pero a qué apunta? Ahí lo dijo Miguel, dice, al regreso de Jesús. Apunta ahí. Lo que Eclesiastés nos quiere decir es, ojo con el tiempo, porque en el tiempo está el misterio del regreso. ¿Van conmigo? Para los tiempos cuando Yeshua nació, había profecía, 295 profecías de que Jesús iba a nacer en Belén. Pero cuando Yeshua nació, nadie lo esperaba. Y cuando él dijo, soy yo, dijeron, ¿qué va a ser usted, mi hijo? Y ese era. Y lo mismo va a suceder para el regreso de Jesús. Pero aquí tengo noticias para ustedes. Para los que les ponen mucho cuidado, no a las noticias fake, sino a las noticias verdaderas. Cuando Jesús aparezca, el pueblo no va a entender que es Jesús. Voy para allá. Soy muy rápida. Desde el principio hasta Abraham hay un tiempo de nacer. ¿Van conmigo? Entonces, desde el principio de Abraham dice, tiempo, me empecé a leer su Biblia. Dice, todo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Pare ahí. Entonces, cada versículo va a ir con un tiempo, con un ciclo. ¿Van conmigo, no? ¿Me entendieron? Ajá, muy bien, entendiste, excelente. Entonces, desde el primer ciclo, hay un tiempo de nacer, y entonces es el tiempo desde que todo comenzó en Adán y la varona hasta, que me faltó ahí a la varona, aquí me faltó desde la varona. Desde Adán hasta Abraham pasa un tiempo, y es el tiempo donde la humanidad nace, aparece. Adán aparece en la salida de Adán, todos esos procesos hasta Abraham. Son 214 años de historia. ¿Van conmigo? Muy bien. Pero el versículo dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y ahí es donde empieza el proceso de la muerte. Cuando se conoce la primera persona que muere en la tierra. ¿Quién fue la primera persona? Muerte, porque Caín fue fusilado, asesinado. La primera persona que se dice que murió fue Matusalén. Bueno, entonces sigamos. Tiempo de morir y tiempo de nacer y tiempo de morir. Bien. Todo ese tiempo, todos esos años, toda esa historia es tiempo luego de plantar y luego tiempo de cegar, que es la multiplicación de todo lo que fue
Ya, al final me la da. Anótela. Anótela. Tiempo de plantar y tiempo de cegar. ¿Están conmigo? Y viene el tiempo de todo lo que es el diluvio. Ya vamos por acá. ¿Cierto? ¿Sí me entendieron? Muy bien. Entonces cuando salen los hijos de Set y todo esto. Muy bien. De Noé hasta David también hay otro tiempo, y ese es el tiempo que la Biblia me habla de sanar, de matar y sanar. Después de matar viene el tiempo de sanidad, viene todo el tiempo donde viene todo ese tiempo de alivio, de salir de la corrupción, de edificar, de trabajar. Perdón, este no hay. Sí, estoy bien, perdón. No es David. Hasta David, sí. Entonces es tiempo de derrumbar, que viene todo lo de los nefilín, del diluvio. Luego viene todo lo que es Abraham, Isaac, Sara. Estoy hablando del tiempo de sanar. Todo lo que es tiempo de sanar llega hasta Egipto. Hasta aquí ya vamos por acá. ¿Listo? Bien. Las 12 tribus de Israel. Luego viene el tiempo, bueno, ahí se completa el tiempo de los jueces, de David, de Salomón, del primer templo. Hasta aquí vamos por acá. 214, ya vamos avanzando. Necesito avanzar. Luego viene el tiempo de destrucción, que la Biblia dice hay tiempo de destrucción, tiempo hasta Yeshua, que es el tiempo de abrazar y abstenerse de abrazar. Cuando llega el tiempo donde nace Yeshua, es el tiempo de abstenerse, abrazar y abstenerse de abrazar, que estamos hablando entre la gloria del templo y luego después del exilio. Ahí es donde Yeshua se tabernaculiza y exactamente da con el año en donde Yeshua se tabernaculizó. Muy bien. Tiempo de buscar y tiempo de perder, que es cuando viene el segundo templo y la destrucción del segundo templo. Estamos por acá. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Viene todo lo que es la persecución, el exilio, la salida ya del pueblo de Adonai, la gente que cree en Yeshua, la gente que sigue la Torá pero no cree en Yeshua, y ese es el tiempo de buscar y tiempo de perder. No, estamos hablando por acá. Aquí estamos hablando del año 2000, antes de Yeshua, en el año 0 de Yeshua. Luego viene el tiempo de guardar y tiempo de desechar, que es cuando viene solo la Torá oral y la muerte del Machía y el surgimiento de todo el mesianismo. Después, perdón, me saltó arriba, disculpe, pensaba arriba. Después de la muerte, después de que viene el tiempo de guardar y tiempo de desechar y tiempo de persecución, viene lo que es la Edad Media, que es la dispersión. El tiempo de donde surge el Imperio Otomano, los musulmanes en la época de los 745, algo así, sale lo que es todo lo de Mahoma y todo lo que es la época musulmana. Todo lo que hoy nosotros vemos y lo que la Biblia dice que estaba muerto el imperio musulmán, hoy está resucitando de nuevo, como la Biblia lo dijo. Salomón ve el tiempo de callar y el tiempo de hablar, donde los 400 años donde la Biblia quedó como en silencio, la humanidad quedó en silencio y toda la humanidad pasó a un tiempo de voz de Torá, pero nada de escuchar el mensaje escrito de la Torá. Ahí fue donde se hicieron todos los libros del Talmud y bueno, eso lo vimos en la clase del módulo 28. Bien, y luego llegamos al tiempo de amar y al tiempo de odiar. En la edad dorada sefardí, ahí fue donde se expandió todo. Ahí fue donde se expandió todo lo que eran los falsos profetas y la gran confusión que comenzó.
Y luego viene la parte de las denominaciones, cuando Martín Lutero hace la reforma protestante. Todo esto tiene que ver con Eclesiastés capítulo 3 en los tiempos que nos atañen. Muy bien. Vamos a Eclesiastés 3:8. Estoy ahí. Lleguemos al momento del 5785. Aquí. 5785. Aquí. Con el negro. 5000, aquí estamos. En el siglo XXVIII, en el 5785. Aquí estamos exactamente en profecía bíblica. ¿Listo? Vamos entonces a Eclesiastés 3:8. Léanla conmigo, por favor. Dice: tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí es donde termina toda profecía bíblica. Hay un tiempo de guerra y hay un tiempo de paz. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24:5? Cuando escuchen de rumores de guerra, sepan que ese es el tiempo. O sea, Jesús mismo nos confirma: cuando ustedes escuchen de rumores de guerra, sepan que no es el tiempo. Pero cuando escuchen de ese rumor, aunque no es el tiempo, pero no es el tiempo, me refiero, es la señal que estoy empezando a llegarle al corazón de los últimos tiempos. Muy bien. Entonces, vamos a entrar ahí para ir finiquitando. Hay tiempos, en los tiempos modernos de la guerra, que son desde el 5569, que tiene que ver con la guerra de los 6 días, porque todos nosotros ya sabemos de eso, del regreso de Jerusalén a Israel y de las guerras que están empezando globales. Este tiempo que empezó en 5569 apuntan desde el día en que Israel tomó la autoridad de llamarse Israel de nuevo. 1948, 5569. Y esos 5569 apuntan al 5790. Y esos 5790 nos van apuntando a llegar al año Shemitah, que vamos a entrar en el 2030. ¿Van conmigo, verdad? Entonces nosotros estamos entrando a la era profética. La Biblia nos dice: hay tiempo de guerra y va a haber tiempo de paz, pero nunca va a ser antes de los 6000 años. Israel cree que sí. Los eruditos de Torah apuntan a que después de esta guerra de Gaza ya va a entrar la paz. Tengo noticias para ustedes. No sé si a ustedes les encantan las noticias proféticas, pero yo me derrito por ello. Y me gustaría volver a colocar un tiempo. Yo tuve en la página web, de hecho le pedí al pastor Johnny que me diera la clave, porque quiero hacer lo que es el blog de los pastores, proféticamente hablando acerca de esto, para que lo lean. ¿Sabían ustedes que hoy en la noche empieza una luna negra, verdad? Que es la única vez dentro de todo este periodo de 214 años que va a haber una luna negra. Hoy. Nosotros es el único día que vamos a poder ver las estrellas en el firmamento perfectamente. Pero como si hay nubosidad, no se puede ver las estrellas. Pero en otros países la van a ver perfecta, es la luna negra. ¿Sabían ustedes que el día de Rosh Hodesh, de Yom Teruah, va a haber la luna roja? ¿Cierto? Y que ese día se va a reunir toda la plena mayor de la ONU para hablar de un tratado de paz, comillas. Quiere decir eso que nosotros estamos entrando en eras profundamente delicadas espiritualmente.
y no nos podemos dormir. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que en los tiempos de guerra tenemos que proclamar entre las naciones, proclamar guerra y despertar a los valientes. Porque la Biblia dice despertar a los valientes. Los valientes no pueden estar dormidos, porque son los valientes. ¿Quién nos va a defender si los valientes están dormidos? ¿Sí o no? Entonces quiere decir que hay gente estratégica que el Padre quiere despertar. Gente apercibida espiritualmente para entender los tiempos. Porque estamos viviendo tiempos delicados. ¿Qué dice Isaías 27:13? Todos en la pizarra, por favor. Y se escuchará la gran trompeta y vendrán los desterrados de Asiria y Egipto y adorarán a Yahweh en Jerusalén. No dice que en el cielo, dice en Jerusalén. Los desterrados de Asiria y los desterrados de Egipto son las dos tribus de Egipto, que tienen que ver con las 2 tribus de Israel que se quedaron en Jerusalén, y los de Asiria, que tienen que ver con las 10 tribus, y está en profecía bíblica. Nosotros estamos viendo el comienzo de la reunión de las 12 tribus de Israel. Hoy en día, si ustedes se están dando cuenta, quien apoya a Israel es, no digamos cristianismo, sino las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que son cristianos. Hoy en día, quienes están entendiendo las moedín de Adonai son las 10 tribus y las entienden mejor que la casa de Judá. ¿Ustedes saben qué está pasando con la casa de Judá? Se reúnen, hacen Shabbat y después de Shabbat se van a la discoteca. Y me dice, pero si llevan 3000 años celebrando Shabbat, ¿qué les pasó? Que dejaron el espíritu de la Torá, la volvieron un ritual y perdieron la convocatoria. ¿Qué pasa hoy en día con nosotros? Nosotros deseamos llegar a las convocatorias de Adonai, ¿sí o no? Porque a nosotros no nos tiene que dar pereza llegar a las convocatorias de Adonai, ni ay, no, porque es que nosotros venimos a entender esto y lo llevamos en la sangre. Hoy en día para nosotros es un privilegio reunirnos para estas convocatorias, ¿sí o no? Reflexionemos. El tiempo de guerra que les voy a mostrar. No hablamos solo de guerras humanas, sino de un tiempo de conflictos globales. No hablemos solamente de conflictos globales, hablemos de conflictos de familia. Es el tiempo donde esposo y esposa se entregarán. Es el tiempo donde el hijo y los padres tendrán procesos difíciles. Es el tiempo donde el papá atacará a sus hijos, la mamá atacará a sus hijos como leona y los hijos atacarán a sus padres. ¿Usted no ha visto eso en sus casas? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Usted no ha visto lo que está pasando en el conflicto bélico hoy en día? Entre más nos acercamos a la venida de Yeshua, más estamos viendo un proceso de destrucción de la familia, de destrucción. Usted mire, dígame una cosa, en los tiempos pasados, el papá, ustedes podrían pelear entre ustedes allá, agarrarse entre las greñas y a los 5 minutos estaban todos abrazándose y en la mesa comiendo. Hoy en día no. Hoy en día usted se enemistea de su familia por cualquier cosa. ¿No? Sí. Hoy en día usted tiene procesos difíciles de reconciliación con su familia porque estamos más cerca al regreso de Yeshua. Estamos más cerca a la restauración de nuestras vidas. Entonces estamos viviendo guerras globales. Y usted sabe, mientras que Israel tenga guerra, nosotros estaremos en guerra. Estamos en el tiempo perfecto, en el escenario de la redención final. Y usted está pensando en todo menos en la redención final.
La guerra es señal de que el mundo necesita al Rey de la justicia. La guerra es la señal de que el mundo necesita a Yeshua. Pero ¿qué pasa? Que como no tenemos esa posición de entender y hemos escuchado tanto que Yeshua viene, que Yeshua viene, que Yeshua viene, nos hemos acostumbrado a ese argor y no vivimos como si Yeshua regresara. Vivimos en guerra, entre familia, entre esposo, entre esposa, entre esto, entre lo otro, entre aquello, distraídos sin saber que estamos en guerra. Y el enemigo nos tiene pero cuadradita esa guerra. Sí, porque no lo hizo. Guerra. Israel ha tenido termómetro profético. Digan conmigo, Israel tiene el termómetro. Nace en 1948 como nación. Jerusalén es restaurada en Israel en el 1967 y estamos en el tiempo de las guerras modernas. La ONU, Organización Nacional de Unidad Familiar, se ha confabulado completamente contra Israel. ¿Eso qué quiere decir, pastora Pili? Bueno, amados, que estamos bajo el punto más claro. La única congregación que digamos que tenía mucha similitud con el cristianismo era el catolicismo. El Papa que está en este momento ha sacado las encíclicas más herejes que existen en este momento sobre la faz de la tierra. En este momento se ha decidido quitar cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas de la misa que van a ser como herejía dentro de ellos mismos. Hay un abismo completo de todo lo que está pasando ahí que se parecía más al cristianismo, y tenemos iglesias y convocatorias que se devolvieron porque eran los hermanos católicos y se devolvieron para la herejía. Entonces, estamos en un abismo moral, doctrinal en nuestras vidas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo como si Yeshua va a regresar? ¿O estamos viviendo como pasémosla bien y ahí miraremos cómo va a llegar la cosa? ¿Cómo sabemos del regreso y de la palabra profética que Yeshua dijo sobre guerras y rumores de guerras? ¿Sabían ustedes? La semana entrante voy a dar una conferencia para ustedes, si aún hay media vida, salud y licencia, acerca de cómo y por qué el antimachía, cómo se va a preparar esa función global que está en este momento en todo el furor. O sea, todo lo que es la guerra global está preparando el antimachía para surgirlo. ¿Pero por qué? ¿O para qué? Quiero que ustedes, ¿por qué yo me salté aquí? Quiero que ustedes vean, a la luz de esto, de las escrituras, me salté. Ok, me salté, ¿cierto? Sí. No sé dónde están las gráficas, chicos. Bueno, me las voy a meter acá. Quiero que ustedes vean a la luz de la palabra por qué el Padre quiere que nosotros entendamos el proceso de estas convocatorias y su cumplimiento. A ver, ¿me pueden hacer el favor y me ayudan con la gráfica ya? Porque aquí se me saltó. Allá, gracias. Bien, vamos a hacer la reflexión profética para terminar. Referencias. La Biblia nos muestra que la historia no es aleatoria, sino guiada por tiempos determinados. ¿Sí o no? Que hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Hoy tenemos las convocatorias del Eterno. Hoy sabemos que estamos en el último momento de la historia. Nos quedan 7 años de preparación. Usted dirá, pastora Pili, o sea, usted no puede decirle el día ni la hora. Yo le puedo decir la moedín, no le puedo decir la hora. Pero sí le voy a decir algo. Hoy debemos de sabemos que hay tiempo de guerra.
¿Cómo se prepararía un soldado para la guerra? ¿Cómo? Entrenamiento, pero ¿cómo si no están asistiendo a todo lo que tiene que ser? Unos de ustedes no les gusta ni siquiera estudio bíblico, maná. ¿Cómo se van a entrenar? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a entrenar? Entrenamiento, ¿cierto? Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en estar sobrios y velar. El soldado está equipado para la batalla, porque el soldado que no esté equipado para la batalla lo van a degollar espiritualmente. Entonces el soldado tiene que estar listo para la batalla. El soldado tiene que haber escuchado el sonido de la trompeta, y el sonido de la trompeta, el sonido de convocatoria, el sonido de guerra espiritual. El Padre lo está sonando a todo pulmón, pero todos sus oídos están tapados. No oigo, soy de palo. El shofar de guerra es para redención. El shofar de guerra no es para que tú sigas en la misma posición, adormecido espiritualmente. Levántate tú que duermes y te alumbrará el Mashiach. Entonces es un llamado de arrepentimiento, es un llamado de preparación, es un llamado de reino mesiánico, es un anuncio. El rey viene, decían. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? ¡Ahí viene el rey! Y las que estaban apercibidas se fueron con él. La canción dice así: ¡ahí viene el rey! Y la gente, déjelo que llegue y déjalo que te toque. El shofar de guerra y redención anuncia realidades. No tenemos que tener miedo para la guerra, porque Yeshua promete que Él nos va a guardar en el día postrero. Pero, amados soldados, las botas puestas, porque la guerra espiritual que se avecina es violenta. Va a haber maquinaciones del enemigo violentas. Va a haber una guerra espiritual entre esposo y esposa violentas. Van a haber momentos donde usted va a decir: ¿sabe qué? Yo ya no sigo esto acá, yo usted váyase, yo me voy, usted coja por acá, yo cojo por allá, y no se acabó esto. Y esa es una guerra del enemigo para acabar con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu hogar, con tu vida ministerial. Apercibidos. Quiero que repita eso: apercibidos. Va a haber una guerra violenta de la gente de la congregación. Usted no va a querer venir a la congregación y usted va a tener que discernir que es un dardo del enemigo para que usted no venga. ¿Me hago entender? Usted se va a querer levantar de su cama y usted no se va a poder levantar de su cama. Usted va a tener que pedirle al Padre: envía un ángel que me ponga las botas, porque necesito irme. Porque usted va a sentir pesadez espiritual. Usted tiene que entender que esto es una guerra la que va a haber. En muchas ocasiones el enemigo les va a poner guerra contra nosotros, más de la que han tenido, más de la guerra espiritual que muchas veces el diablo les ha maquinado en sus vidas. Mucho más que esa los va a poner. Los va a poner en guerra contra nosotros, los va a poner en guerra contra los mismos hermanos de la congregación. Usted va muchas veces se dice: no los quiero ver, no los quiero ver, no los quiero ver, que se hundan, que se mueran, que se hundan. Pero le voy a decir una cosa: mejor que se suba al arca que fuera de ella. Mejor que usted entienda que hay que vencer esta guerra, y usted no la va a vencer tranquilamente. Usted tiene que vencerla con la palabra de Adonai. Pues una guerra espiritual muy violenta, muy fuerte, muy fuerte. Si hoy esa guerra fuera tranquila, yo les diría: tranquilos, con un Padre Nuestro y una Ave María se tranquilizan todos. Una culpa, tranquilos, aquí Dios los ama. Si alguien se mete con ustedes, Dios va a bajar y con un rayo los va a partir. Tranquilos. Pero eso no es así. Va a ser duro, amados.
Y tiene que ser gente berraca la que tiene que haber hoy en día en las congregaciones. La gente berraca tiene que pararse y levantarse. Y sabes que en muchas ocasiones decirle al enemigo, en muchas, no en todas, vete, fuera de mi casa, en el nombre de Yeshua. Y te tienes que parar como una persona verdaderamente berraca. Porque los tibios y los débiles no van a poder prevalecer en la guerra. ¿Van conmigo? Nos quedan 7 años. 7 convocatorias que tenemos que vivir a pleno. No jugando a la batallita de voy o no voy. No jugando si me miras o no me miras. No jugando si, ay, no me parece o no me parece. No. Preparados. Los chofaristas se tienen que preparar desde ya para la fiesta de Yom Teruah. Tienen que estar listos, apercibidos, cómo van a tocar esa trompeta, cómo lo van a hacer, cuáles son los sonidos de guerra, Yom Teruah, todo. Tienen que hacerlo los chofaristas. No es que usted trae el chofar y usted lo toca ahí todo bonito. Pues no. Usted tiene que ser apercibido, usted tiene que ser un soldado de guerra. La gente de la congregación se tiene que preparar para hacer cosas sobrenaturalmente espectaculares para la gloria de Adonai. Porque nos quedan 7 años de preparación. Y si no nos preparamos, nos van a matar en la guerra y le van a matar a sus hijos espiritualmente, ¿no? Para que no vayan a pensar, uy, pastor, estoy diciendo cosas terribles. Entonces, espiritualmente nos pueden matar a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, amados. Apercibidos. Alguien que me diga amén. La flaqueza no sirve en las redes de Adonai. La gente se tiene que preparar, amados. No vamos a estar todo el tiempo aquí. Se lo aseguro, vive mi alma y vive mi Señor, que no vamos a podernos congregar aquí. Nos va a tocar congregarnos a oscuras. Nos va a tocar reunirnos callados. En muchas ocasiones no vamos a poder ni cantar, que alguien escuche. Posiblemente tenemos que hacerlo desde un sótano, como hacen en China, y empiezan el himno 1, y todos así, y cantan así, porque el enemigo no va a querer escuchar que es el nombre de Adonai. Entonces usted va a decir, no, yo sí lo voy a cantar así, ya veremos. Puestos en pie, te invito a que vengas a las 7 convocatorias. La semana entrante hablaré del antimachía y de lo que necesita el antimachía para hacerlo. Abacados, ¿todos juntos? Gracias, porque tú eres Yahweh de los ejércitos, de los tiempos, en medio de la guerra. Tú nos das esperanza. Despierta en nosotros el clamor del shofar para estar preparados como novia para el esposo. Haznos guerreros en la intercesión, pero pacificadores en tu reino. Que Yeshua regrese pronto y establezca el shalom. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Nos quedan 7 años. No sé si es para la venida de Yeshua o para el establecimiento del antimachía. Pero lo que yo sí sé decirte es que los días que vienen no son días de mucha felicidad. Pero en medio de todo, sepa bien que la esperanza es Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Firmes? Firmes. Shalom, shalom. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.